¿Alguna vez has pensado que una cita de Tinder podría convertirse en una experiencia aterradora? Estas son 5 historias de terror relacionadas con encuentros a través de Tinder. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre he sido una persona reservada y el concepto de Tinder nunca me llamó mucho la atención. Pero, tras semanas de insistencia por parte de mis amigos, finalmente cedí. Solo es una aplicación, me decían, que es lo peor que podría pasar. Con esa mentalidad, una tarde de sábado me descargué Tinder y creé un perfil sencillo, una foto en la que no me veía particularmente mal, una descripción genérica y algunas preferencias. No esperaba mucho, solo algo de diversión. Después de deslizar a la derecha en algunos perfiles sin mucho entusiasmo, recibí mi primer match. Se llamaba Lucas y debo admitir que tenía algo especial en su mirada que me intrigaba. Era atractivo, claro, pero también había algo en su expresión, como si escondiera un secreto. Su bio era breve, casi críptica. A veces, lo más interesante no es lo que decimos, sino lo que no decimos. Me reí al leerla. ¿Pretencioso? Tal vez. Pero había algo en su misterio que me atrajo. Nuestra conversación empezó de manera simple. Me preguntó sobre mis intereses, mis pasatiempos, y todo fluyó con facilidad. A lo largo de la semana, las charlas se volvieron más profundas y personales. Parecía interesado en todo lo que decía, a veces demasiado. Algunas de sus preguntas eran extrañas, pero no lo suficiente como para hacer saltar mis alarmas. Solo parecían un poco invasivas. Como cuando me preguntó cuántas veces al día pasaba sola o si vivía cerca de algún lugar donde hubiera poca gente. A pesar de las pequeñas incomodidades, decidí seguir adelante. Tal vez era demasiado paranoica. Además, después de algunos días más de conversaciones, Lucas me propuso encontrarnos en persona. Al principio, dudé. Siempre había sido muy cuidadosa con las citas en línea, pero su insistencia, sumada a su apariencia confiable, finalmente me convenció. Decidimos vernos en un café en el centro de la ciudad, un lugar público, así que me sentí lo suficientemente segura. Llegó el día de la cita. Me preparé como cualquier otra chica lo haría, pero había algo en mi estómago, una pequeña sensación de incomodidad que no podía sacudir. Traté de ignorarla. Es solo una cita, me repetía. ¿Qué podría salir mal? Cuando llegué al café, él ya estaba allí. Sentado en una mesa al fondo, con la misma sonrisa misteriosa de sus fotos. Me saludó con un gesto suave y me senté frente a él. La primera impresión fue buena. Parecía educado, y su conversación era fluida, aunque noté que me observaba de una manera un tanto peculiar, como si analizara cada uno de mis gestos. A medida que avanzaba la conversación, la sensación de incomodidad creció. Hizo comentarios extraños sobre cómo me veía mejor en persona que en las fotos. Y luego, a mitad de una conversación trivial sobre películas, me miró fijamente y dijo, «¿Sabes? Me gusta verte aquí, en vivo». Algo en la manera en la que lo dijo me dejó paralizada por un segundo. No era el tipo de halago que esperarías. Había algo fuera de lugar. Después de una hora, decidí que era suficiente. Le dije que tenía que irme. Lucas no protestó, pero antes de irme, me pidió que le avisara cuando llegara a casa. No pensé demasiado en eso, la gente lo hace todo el tiempo. Aún así, mientras caminaba hacia mi auto, me invadió un sentimiento de alivio. La cita no había sido terrible, pero tampoco había sido lo que esperaba. Cuando llegué a casa, recibí un mensaje de Lucas, «Ya llegaste». Sentí un pequeño escalofrío. No porque el mensaje fuera raro, sino porque algo en su insistencia me incomodaba. Respondí rápidamente, «Sí, ya estoy en casa. Gracias por la cita. Me alegra que estés bien,
fue su respuesta. Pasaron unos días y no volví a saber de él, lo cual me alivió un poco. Pensé que tal vez él también había notado que no había química. Sin embargo, una noche, mientras revisaba mi teléfono antes de dormir, vi que tenía un nuevo mensaje de Lucas. Vi que hoy fuiste al supermercado. ¿Qué compraste? Mis manos temblaron ligeramente. No se lo había mencionado a nadie. De hecho, había ido sola y apenas estuve unos minutos. ¿Cómo lo sabía? Traté de convencerme de que era una coincidencia. Tal vez me había visto de casualidad y no quería parecer demasiado invasivo. Le respondí con algo simple: sí, solo algunas cosas básicas. ¿Tú qué tal? La respuesta llegó casi de inmediato: te vi. Te ves bien de verde. El escalofrío que me recorrió esta vez fue imposible de ignorar. Me detuve por un momento, mirando la pantalla. Llevaba una camiseta verde esa tarde, algo completamente casual. ¿Me estaba siguiendo? Mi mente comenzó a correr con posibilidades, y cada una era peor que la anterior. Decidí no responder. Me tumbé en la cama, pero apenas pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, cuando desperté, había más mensajes. ¿Por qué no respondiste? ¿Estás bien? Estaba preocupado por ti. Intenté mantener la calma. Decidí no darle más importancia y simplemente bloqueé su número. Es solo un chico raro, me dije. No vale la pena preocuparse. Sin embargo, las cosas no se detuvieron allí. Durante las siguientes semanas, comencé a notar cosas extrañas. Una vez, cuando regresaba a casa del trabajo, encontré un pequeño sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro había una foto de mí. No era una foto que yo hubiera tomado. Estaba caminando por mi vecindario, con los auriculares puestos, completamente ajena a mi alrededor. En el reverso de la foto, solo había una palabra escrita: hermosa. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que Lucas estaba detrás de esto, pero no tenía pruebas. ¿Cómo podía demostrar que era él? Decidí no decirle a nadie, aunque mis amigos notaron que estaba más callada y distraída. Unas noches después, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido proveniente de la ventana de mi sala de estar. Fui a investigar, y cuando abrí las cortinas, vi una silueta oscura alejarse rápidamente hacia la calle. Me congelé en el acto. No pude ver quién era, pero sabía que era él. Esa noche, no dormí. Mis pensamientos giraban en espiral, tratando de entender cómo había dejado que esta situación llegara tan lejos. Había sido una simple cita, y ahora estaba atrapada en una pesadilla. Sabía que tenía que hacer algo. Al día siguiente, fui a la policía. Les expliqué lo que estaba pasando, pero sin pruebas concretas, no podían hacer mucho. Me recomendaron que cambiara mis cerraduras y que estuviera atenta. Me sentí impotente. Era como si estuviera viviendo en una burbuja de miedo constante, sin saber cuándo o dónde él aparecería. Una semana después, decidí que era hora de salir de la ciudad por unos días. Necesitaba escapar, pensar con claridad. Alquilé una cabaña en las afueras, lejos de todo. No le conté a nadie, solo quería paz. Llegué a la cabaña en una tarde lluviosa. Era pequeña, acogedora, con una chimenea que crujía suavemente. La tranquilidad del lugar me ayudó a relajarme un poco. Sin embargo, esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. No esperaba a nadie. Me acerqué lentamente y miré por la ventana. No había nadie afuera. Seguramente solo era el viento, me dije, tratando de calmarme. Pero cuando volví a la cama, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Era de un número desconocido, pero sabía que era él. Me gusta tu cabaña. Nos vemos pronto. Fue en ese momento cuando todo el terror acumulado se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta, la aseguré con todo lo que tenía a mi alcance y llamé a la policía.
pero estaba en medio de la nada y sabía que tardarían en llegar. El sonido de pasos en el porche me hizo retroceder y mientras los golpes en la puerta se hacían más insistentes, mi mente solo repetía una cosa: no debía haber descargado Tinder. Cuando descargué Tinder, nunca imaginé que mi vida cambiaría tan rápido. Era solo una app, ¿cierto? Mis amigos insistían en que era la forma más rápida de conocer gente nueva, tal vez incluso encontrar el amor. Al principio me mostré escéptico, pero ¿qué tenía que perder? Además, después de mi última relación fallida, un cambio de aires me parecía necesario. Así que, una noche de viernes, aburrido en casa y con un vaso de vino a medio terminar, abrí la aplicación. Al principio, todo fue lo que esperaba: fotos de personas posando en playas, mostrando sus mejores sonrisas o lo que pretendían ser sus momentos más auténticos. Swipe a la izquierda. Swipe a la derecha. El proceso era mecánico, casi sin emociones. Hasta que me apareció ella, Sofía. Su perfil no era como los demás. Tenía una sola foto, en blanco y negro, en la que apenas se distinguía su rostro entre sombras y luz tenue. La descripción era igual de escueta: amante de lo desconocido. Buscando conexiones profundas. Algo en su misterio me llamó la atención. Sin pensarlo demasiado, deslicé a la derecha, esperando que el algoritmo hiciera su magia. No tuve que esperar mucho. Un par de minutos después, la notificación apareció: es un match. Mi corazón latió un poco más rápido de lo que esperaba. Abrí la ventana del chat y comencé a escribir, pero justo cuando estaba por enviar un simple hola, ella se adelantó. Sabía que deslizarías a la derecha. Aquello me hizo sonreír. Suena raro, lo sé, pero parecía como si me hubiera estado esperando. Le seguí la conversación y en cuestión de minutos estábamos hablando como si nos conociéramos de siempre. A diferencia de otras personas con las que había hablado en Tinder, la conversación con Sofía era fluida, casi hipnótica. Tenía una forma de hablar que me hacía sentir expuesto, como si pudiera ver a través de cada una de mis palabras. No era incómodo, pero definitivamente era diferente. Un poco perturbador. Al cabo de unas horas de charla, me pidió que nos viéramos en persona. No era algo que yo soliera hacer tan rápido, pero Sofía tenía algo que me intrigaba profundamente. Además, no tenía mucho que perder. Accedí a verla al día siguiente. Quedamos en encontrarnos en un café del centro, un lugar discreto, público. Me tranquilizaba pensar que, si las cosas se torcían, al menos estaría rodeado de personas. Llegué al lugar unos 10 minutos antes de la hora acordada. El café estaba casi vacío, solo un par de personas sentadas en las mesas del fondo. Me acomodé en una de las mesas cercanas a la ventana, esperando. Los minutos pasaron y mi nerviosismo comenzó a crecer. Revisaba mi teléfono cada pocos segundos, buscando algún mensaje de Sofía, pero nada. La ansiedad empezaba a instalarse cuando, finalmente, escuché el tintineo de la campanilla de la puerta. Al girar la cabeza, ahí estaba. Sofía era más alta de lo que imaginaba, vestida completamente de negro, con un abrigo largo que arrastraba ligeramente el suelo. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, grandes, de un negro tan profundo que parecía no tener fondo. Se sentó frente a mí sin decir una palabra, solo me observó con esa mirada penetrante que ya había sentido en los mensajes. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Nuestra conversación en persona fue igual de cautivadora que por mensaje. Cada vez que hablaba, parecía que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. El café, la gente, el tráfico fuera de la ventana, todo se volvía borroso. Todo lo que importaba era Sofía. No fue hasta que me di cuenta de la hora que noté lo tarde que se había hecho. Habíamos estado hablando durante horas sin apenas darnos cuenta. Deberíamos repetirlo pronto,
le dije mientras nos despedíamos fuera del café. Sofía asintió, pero en lugar de alejarse, me dio un suave beso en la mejilla. Un simple gesto, pero el frío que sentí al contacto me heló los huesos. Hasta pronto, susurró antes de desaparecer entre las sombras de la noche. Al llegar a casa, aún sentía el cosquilleo de nuestra conversación. Pero cuando me acosté, algo cambió. Sentí una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Mi mente, aunque agotada, no podía dejar de pensar en Sofía. Su rostro, su sonrisa, sus ojos, especialmente sus ojos. Cerraba los míos, pero los suyos seguían allí, mirándome en la oscuridad. Los días siguientes fueron extraños. Nos seguíamos escribiendo, pero algo en mí empezaba a sentirse incómodo. Su tono en los mensajes había cambiado ligeramente, se sentía más insistente, casi invasivo. Me hablaba de temas oscuros, de cosas que parecían extrañamente personales para alguien que acababa de conocer. ¿Has pensado alguna vez en la muerte?, me escribió una tarde. Era como si quisiera desenterrar mis miedos más profundos. Empecé a sentir que Sofía sabía más sobre mí de lo que debería. Me enviaba mensajes a horas extrañas, como si supiera exactamente cuando estaba solo. A veces, mencionaba cosas que no había compartido con nadie, pequeños detalles de mi vida que no estaban en mis redes sociales. Cuando le pregunté cómo sabía esas cosas, simplemente respondía con un "lo sé todo sobre ti". Esa respuesta me perturbó profundamente. Traté de distanciarme, dejando sus mensajes sin responder por un par de días. Pero ella no desistía. Los mensajes se volvían más insistentes, más oscuros. «No puedes escapar de mí», decía uno de ellos. Comencé a preguntarme si todo esto era solo una broma, si Sofía era parte de algún tipo de juego mental. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Sofía. Esta vez decía: «Estoy afuera». Me levanté de la cama, el corazón en la garganta, y me acerqué a la ventana. No podía ser verdad. Pero cuando miré hacia la calle, ahí estaba. De pie bajo la luz amarillenta de un farol, vestida con el mismo abrigo negro. Estaba inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. Me aparté de la ventana rápidamente, sin atreverme a volver a mirar. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Por qué estaba aquí? Esa noche no dormí. El miedo me mantenía despierto, escuchando cualquier sonido, esperando algún indicio de que Sofía había desaparecido. Pero cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, algo en mí cambió. Tenía que enfrentarla, tenía que descubrir qué estaba pasando. La llamé. Su voz sonaba tan suave y tranquila como siempre, pero había un matiz de satisfacción en ella. Le pedí que nos viéramos. En mi apartamento, le dije, aunque la idea me aterraba. Si esto era algún tipo de broma, quería que terminara. Si no, necesitaba respuestas. Esa tarde, Sofía llegó puntualmente. Su presencia llenaba la habitación de una manera que ninguna otra persona lograba. Se sentó en mi sofá, observando cada rincón de mi apartamento como si lo conociera de memoria. ¿Por qué me estás haciendo esto?, pregunté finalmente, incapaz de contener mi frustración y miedo. Ella sonrió, esa sonrisa que me había inquietado desde el principio. «No entiendes nada, ¿verdad?», respondió, acercándose lentamente. «Yo no te encontré en Tinder. Tú me llamaste». Su respuesta me dejó helado. No tenía sentido. Pero antes de que pudiera decir algo más, Sofía se inclinó hacia mí, sus ojos tan oscuros que parecían consumir toda la luz a nuestro alrededor. «Siempre estuve aquí. Siempre he estado contigo». En ese momento, algo cambió en la atmósfera. El aire se volvió denso, irrespirable. Mi corazón latía desbocado mientras sentía una presencia extraña llenando el espacio. Mi visión comenzó a nublarse, y lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la voz suave de Sofía susurrando en mi oído: «Ahora eres mío».
Desperté en la oscuridad. No estaba en mi apartamento, ni siquiera en un lugar que pudiera reconocer. Solo había frío y una sensación de vacío alrededor. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces lo comprendí. Sofía no era solo una chica misteriosa de Tinder. Ella era algo más. Algo antiguo, oscuro y hambriento. Y yo había sido su presa desde el principio. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que es cuestión de tiempo antes de que ella venga por mí nuevamente. Si encuentras este relato, aléjate de las sombras, de las conexiones extrañas y de la gente que parece conocer más de lo que debería. Porque algunos encuentros en línea no son coincidencias. Son trampas. Y yo caí en una. Todo comenzó como un juego, una de esas cosas que haces por curiosidad y, quizás, un poco por soledad. No es que me considerara una persona antisocial ni mucho menos. Tenía mis amigos, una vida bastante normal, pero siempre había algo que me faltaba. Y bueno, Tinder parecía una opción divertida para conocer gente sin muchas expectativas. Un desliz a la derecha, un desliz a la izquierda, y de vez en cuando, una conversación que duraba lo suficiente para hacerme sonreír. Así fue como conocí a Sergio. Su perfil no destacaba por nada en particular, pero me llamó la atención. Tenía una foto en la que estaba de pie junto a un acantilado, mirando al horizonte, y otra en la que sonreía mientras sostenía una guitarra. Sus ojos parecían genuinos, sinceros, y su descripción era sencilla: aventurero, amante de la música, en busca de algo real. Nada del otro mundo, pero algo en él me hizo deslizar a la derecha. Match. No tardó mucho en mandarme un mensaje. Fue directo, pero no invasivo, lo cual me gustó. Hablamos de todo: música, viajes, series de Netflix. Él parecía relajado, pero al mismo tiempo, interesado. Tenía algo que me intrigaba, una especie de magnetismo que no podía explicar. Tras un par de semanas de mensajes diarios, llegó la inevitable pregunta: ¿cuándo nos vemos en persona? No era la primera vez que alguien en Tinder me proponía una cita, pero esta vez, por alguna razón, me sentí más nerviosa de lo normal. Tal vez porque realmente me gustaba Sergio. Quedamos en vernos un viernes por la noche en un bar que conocía bien, un lugar céntrico y lleno de gente. No soy tan ingenua como para aceptar ir a la casa de alguien en la primera cita. El día llegó, y mis nervios estaban por los cielos. Me puse un vestido negro sencillo, pero elegante, algo que decía me importa, pero sin esforzarme demasiado. Antes de salir, le mandé un mensaje a mi mejor amiga, Carla, contándole sobre la cita. Ella, siempre tan precavida, me dijo que le mandara mi ubicación y que le escribiera cuando llegara a casa. Por si acaso. Llegué al bar unos minutos antes de la hora acordada. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con su misma sonrisa cálida que había visto en las fotos. Se levantó al verme, y nos saludamos con un abrazo. Su piel era cálida, y el aroma a madera y almizcle que llevaba lo hizo aún más atractivo. Me alegra que hayas venido, dijo con esa voz tranquila que me había atrapado desde el primer mensaje. La cita fue perfecta. Conversamos durante horas, reímos, y me hizo sentir cómoda de una manera que no esperaba. Después de unas cervezas, me preguntó si quería caminar un poco. El bar estaba cerca de una plaza bastante transitada, así que acepté sin pensarlo mucho. Mientras caminábamos, el ambiente se tornó más íntimo. Nos detuvimos frente a una fuente, y él me tomó la mano. Sentí una corriente de electricidad recorrer mi cuerpo. No fue incómodo, al contrario, me sentí conectada a él de una manera casi mágica. «Te ves hermosa esta noche», susurró mientras se acercaba a mí. Estaba a punto de responder cuando una vibración en mi bolso me distrajo. Era un mensaje de Carla. Lo saqué y vi la pantalla. ¿Todo bien?
Escríbeme cuando llegues a casa. Sergio lo notó y sonrió. Amigas preocupadas, ¿no? Asentí y guardé el teléfono, sin contestar el mensaje. No te preocupes, dijo, aún sosteniendo mi mano. Estoy seguro de que tu amiga no tiene nada de qué preocuparse. Su tono era ligero, pero algo en sus palabras me hizo sentir una pequeña punzada de inquietud. No le di mayor importancia en ese momento. Todo parecía estar yendo demasiado bien. Al final de la noche, me ofreció acompañarme hasta mi casa. Rechacé amablemente, pensando en mantener las cosas bajo control. Me despedí de él en la plaza, con un beso en la mejilla. Él me miró intensamente antes de dar un paso atrás. Te veré pronto, dijo, y su sonrisa fue lo último que vi antes de que se alejara. Esa noche llegué a casa y, como lo prometí, le escribí a Carla que todo había salido bien. Sin embargo, algo en mi mente seguía dando vueltas, como una alarma lejana que intentaba abrirse paso entre mis pensamientos. Decidí ignorarlo. Al día siguiente, Sergio me escribió como si nada. Intercambiamos un par de mensajes y todo parecía normal. Sin embargo, cuando le mencioné la posibilidad de vernos nuevamente, tardó más en responder. Sus respuestas comenzaron a volverse más cortas, menos comprometidas. Para cuando la semana siguiente llegó, Sergio apenas me respondía. Me sentía confundida y decepcionada. Después de todo, la cita había sido genial, ¿no? Empecé a pensar que tal vez había hecho algo malo que simplemente no le había interesado tanto. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Recibí una notificación en Tinder, nuevo match. Abrí la aplicación y allí estaba de nuevo. Sergio. Era raro. Ya habíamos hecho match antes, ¿por qué volvía a aparecerme? Entré a su perfil y algo me golpeó como un cubo de agua helada. Su foto era diferente. Ya no era la que tenía en el acantilado, sino una de él sentado en una silla de madera, con una expresión extraña. Parecía molesto. Decidí enviarle un mensaje en Tinder, algo casual, pero no respondió. Al día siguiente, su perfil había desaparecido. La situación me inquietaba, pero intenté no pensar demasiado en ello. Seguí con mi vida como de costumbre, aunque no podía evitar revisar su WhatsApp de vez en cuando, esperando que me escribiera. Pero nunca lo hizo. Una noche, mientras revisaba Instagram, me llegó una notificación de mensaje directo. Era de una cuenta que no conocía, sin foto de perfil ni publicaciones. Decidí abrirlo por curiosidad. Deberías tener más cuidado. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era esa persona? Respondí preguntando quién era, pero no obtuve respuesta. Lo dejé pasar como una broma tonta, aunque no podía negar que me había puesto nerviosa. La sensación de que algo estaba mal comenzó a intensificarse. Pasaron unos días, y todo parecía calmarse. Sin embargo, una tarde, mientras volvía del trabajo, sentí que alguien me seguía. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía a nadie, pero el sentimiento persistía. Aceleré el paso hasta que llegué a casa y cerré la puerta de golpe, sintiéndome ridícula por haberme asustado tanto. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe suave en la ventana de mi habitación. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos. Lentamente, me acerqué y corrí la cortina. No había nada. Respiré aliviada, pero cuando me di la vuelta para volver a la cama, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomé, pensando que sería Carla, pero no era ella. Era un mensaje de ese número desconocido que me había escrito antes. Estoy más cerca de lo que crees. Mis manos comenzaron a temblar. Intenté razonar conmigo misma. Quizás era alguien intentando asustarme, una broma de mal gusto. Bloqueé el número y apagué el teléfono, tratando de no pensar en ello. Los siguientes días fueron tensos. Sentía que alguien me observaba constantemente.
Miraba por encima del hombro en la calle y cada sonido en mi apartamento me hacía saltar. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo enfrentarlo. Un viernes, al volver a casa después de una larga semana de trabajo, encontré una nota pegada en la puerta de mi apartamento. No había firmado, solo decía, nos veremos pronto. Decidí que ya era suficiente. Fui directamente a la comisaría y les conté lo que estaba pasando. El oficial que me atendió pareció tomarme en serio al principio, pero luego, al escuchar que todo había comenzado con una cita de Tinder, cambió su actitud. Probablemente solo sea alguien jugando contigo, me dijo. No es raro que pasen estas cosas. Salí de allí frustrada, sintiéndome desprotegida. Esa misma noche, sucedió lo peor. Me desperté en medio de la madrugada por un ruido. Algo se había caído en la sala de estar. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que me desmayaría. Agarré mi teléfono y con la luz de la pantalla iluminé el camino hacia la sala. Al llegar, vi lo que había causado el ruido. Una ventana estaba abierta y el viento había derribado una lámpara. Me acerqué para cerrarla, pero antes de que pudiera hacerlo, algo me agarró desde atrás. Grité, pero una mano fuerte cubrió mi boca, ahogando mi voz. SHH. Tranquila, susurró una voz en mi oído, tan familiar y tan aterradora al mismo tiempo. Era Sergio. Me paralicé. ¿Cómo había entrado? ¿Qué quería? Sentí sus manos en mi cintura, sujetándome con fuerza mientras trataba de calmarme. Sabía que nos veríamos pronto, dijo suavemente. Sabía que lo querías tanto como yo. Intenté luchar, pero era más fuerte que yo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una forma de escapar. De repente, escuché un sonido desde afuera, algo que hizo que Sergio se tensara. Aproveché el momento para golpearlo con todas mis fuerzas en las costillas. Soltó un gemido y aflojó su agarre lo suficiente como para que yo pudiera correr hacia la puerta principal. La abrí de golpe y salí corriendo al pasillo, gritando por ayuda. Los vecinos salieron de sus apartamentos y en cuestión de minutos llamaron a la policía. Sergio no logró escapar. Después de su arresto, descubrí que no era la primera vez que hacía algo así. Tenía un historial de acosar a mujeres que conocía en aplicaciones de citas, pero siempre lograba desaparecer antes de que las autoridades pudieran atraparlo. Esta vez, su obsesión había ido demasiado lejos. Me llevó meses recuperar la calma y aún hoy me cuesta confiar en alguien nuevo. Tinder quedó eliminado de mi vida para siempre. A veces, cuando camino sola por la ciudad, me sorprendo mirando por encima del hombro, esperando ver su sombra, aunque sé que está encerrado. Y cada vez que recibo un nuevo mensaje de un número desconocido, mi corazón se acelera, temiendo que sea él, de alguna manera, de alguna forma, volviendo para terminar lo que empezó. Abrí Tinder por pura curiosidad, sin esperar demasiado. Después de todo, era lo que hacían todos mis amigos. Es una aplicación para pasar el rato, me dijeron, y decidí que probar no haría daño. Deslizas a la izquierda, deslizas a la derecha. Rápido y sin compromiso. El problema es que me aburrí rápido. Las mismas conversaciones de siempre, las mismas fotos genéricas de chicos que posaban frente a espejos o con sus amigos en fiestas. Cansada de ver los mismos perfiles una y otra vez, me alejé de la app por un tiempo. Un viernes por la noche, después de haberme quedado en casa mientras mis amigos salían, volví a abrir Tinder por aburrimiento. Y ahí estaba. Un perfil que parecía diferente. Su nombre era Hugo, y su biografía era sorprendentemente ingeniosa. Soy mejor que tu última cita a ciegas, pero no mejor que tu serie favorita. Me hizo reír. Deslicé a la derecha, sin pensarlo mucho. Solo me quedaba esperar. Cuando el sonido del "es un match" resonó, sentí una mezcla de sorpresa y anticipación. Había algo en su perfil que me resultaba intrigante.
Sus fotos eran diferentes, no había selfies de gimnasio ni fotos de viajes. En su lugar, aparecía él caminando por calles antiguas, bebiendo café en una terraza o sentado en un sillón con un libro en la mano. Parecía un chico que disfrutaba de los pequeños placeres de la vida. Decidí escribirle primero. Hey, parece que eres más que solo fotos genéricas de fiesta. Le mandé, sonriendo ante mi propio mensaje. La respuesta llegó rápido. Eso intento. Tú también destacas entre los demás. Esa conversación fue el inicio de algo que no esperaba. Hablábamos cada día. Compartíamos intereses en libros, música, películas, incluso en el tipo de café que nos gustaba. Era como si estuviéramos conectados a un nivel más profundo. Tras una semana de mensajes interminables y bromas privadas, Hugo me propuso quedar en persona. Y ahí fue donde empezó todo. Acepté su propuesta sin dudar demasiado. Parecía amable y respetuoso, y tenía la sensación de que sería una buena cita. Planeamos vernos en un café pequeño y acogedor que estaba a unos 15 minutos de mi casa. El lugar era perfecto, discreto y lejos de las grandes multitudes. Llegué un poco antes de la hora acordada, con los nervios a flor de piel. Me había puesto mi mejor conjunto, no demasiado arreglado, pero lo suficiente como para causar una buena impresión. El café estaba medio vacío, con el sonido suave de una guitarra acústica llenando el ambiente. Revisé mi teléfono mientras esperaba, viendo sus mensajes más recientes. Ya casi llego, me había escrito hace 15 minutos. Pero pronto esos 15 minutos se convirtieron en 20, luego en 30. Decidí llamarlo, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago, pero traté de calmarme. Quizás se había retrasado por el tráfico o alguna otra razón insignificante. Pasó una hora y Hugo nunca apareció. Molesta y decepcionada, me levanté del café y regresé a casa. Mi mente jugaba con varias posibilidades. Tal vez había sido víctima de una broma, o peor aún, un catfish. Pero entonces, justo cuando iba a desinstalar la app en un arrebato de frustración, recibí un mensaje de él. Lo siento mucho, tuve un problema personal y no pude llegar. Por favor, dame otra oportunidad. Prometo que la próxima vez estaré allí. Estaba a punto de ignorarlo, pero algo me detuvo. No sé si fue la sinceridad en su disculpa o la conexión que habíamos creado, pero acepté una segunda cita. Esta vez, en lugar de un café, me propuso vernos en un parque al aire libre, un lugar menos formal y más relajado. El día llegó, y esta vez, Hugo fue puntual. Cuando lo vi por primera vez, sentí un alivio extraño. Era igual que en las fotos, alto, delgado, con el cabello despeinado y una sonrisa fácil. Pero había algo en sus ojos que me descolocó, algo que no había notado en nuestras conversaciones anteriores. Era una especie de intensidad, como si estuviera mirando más allá de lo que mostraba mi exterior. Nos sentamos en un banco y charlamos durante horas. Me hizo reír, me escuchó atentamente y, a pesar de la primera mala impresión, todo parecía ir bien. Sin embargo, cuando la tarde se volvió noche, empecé a sentir una leve incomodidad. Deberíamos irnos, dije, tratando de no sonar nerviosa. El parque estaba vacío, y las sombras se habían alargado, envolviéndonos en una atmósfera inquietante. Hugo asintió, pero antes de que pudiera levantarme, puso su mano en la mía. ¿Sabes qué es lo extraño de las personas que se conocen en Tinder?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Que nunca sabes realmente con quién estás hablando, continuó, y su tono, antes amigable, ahora tenía un matiz oscuro. Intenté soltarme de su agarre, pero él lo apretó con más fuerza. Es fácil fingir. Todos lo hacemos, ¿no?, dijo, inclinándose hacia mí. Su aliento era cálido y olía a café. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad sale a la luz?
¿Qué haces cuando descubres que la persona con la que estuviste hablando no es quien dice ser? El pánico comenzó a asentarse en mi pecho. Traté de ponerme de pie, pero Hugo se levantó más rápido y me bloqueó el camino. «No es una broma, ¿verdad?», pregunté, intentando mantener la calma. Su sonrisa se ensanchó, y entonces me di cuenta de que ya no estaba viendo al chico amable con el que había hablado durante semanas. Había algo más, algo oscuro y retorcido detrás de esa sonrisa. «No te preocupes», dijo suavemente, acercándose aún más. «Solo quiero conocerte mejor». Mis instintos finalmente tomaron el control. Lo empujé con todas mis fuerzas y corrí, sin mirar atrás. Sentía el sonido de sus pisadas detrás de mí, cada vez más cercanas. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba más en el parque oscuro, buscando desesperadamente una salida. Pero el lugar, que antes parecía pequeño y acogedor, ahora se había convertido en un laberinto interminable. Finalmente, encontré un camino que llevaba a una calle iluminada y corrí hacia ella sin detenerme. No volví a mirar atrás hasta que estuve segura de estar lo suficientemente lejos. Cuando me detuve, jadeante, ya no había rastro de Hugo. El silencio era abrumador, roto solo por mi respiración agitada. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo, aún temblando. Intenté racionalizar lo que había pasado. ¿Había sido un malentendido? ¿Había exagerado? Pero entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de Hugo. «Me divertí esta noche. Vamos a repetirlo muy pronto». Lo bloqueé inmediatamente, pero el pánico no desapareció. Esa noche no pude dormir. Cualquier pequeño ruido me hacía saltar. Las sombras en las paredes parecían moverse, como si alguien estuviera acechando desde la oscuridad. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y tensión constante. Evité salir de casa lo más posible, y cuando lo hacía, siempre sentía que alguien me estaba observando. Incluso cuando creía estar sola, esa sensación de ser vigilada no desaparecía. Intenté retomar mi vida, pero todo parecía teñido de una extraña irrealidad. Una tarde, mientras caminaba de vuelta a casa después de hacer unas compras, sentí que alguien me seguía. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido de pisadas detrás de mí se hacía cada vez más fuerte y claro. Aceleré el paso, pero las pisadas también lo hicieron. Mi corazón se disparó, y antes de darme cuenta, estaba corriendo de nuevo, tal como había hecho en el parque. Llegué a la entrada de mi edificio y miré por encima del hombro. No había nadie. Pero algo en el ambiente se sentía mal. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a mi departamento. Cuando cerré la puerta, me sentí momentáneamente a salvo. Hasta que escuché mi teléfono vibrar. Un nuevo mensaje. Esta vez era un número desconocido. «Te ves bien cuando corres». Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Dejé caer el teléfono y retrocedí hasta la ventana. Afuera, en la oscuridad, pude distinguir una figura en la acera, inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. Era Hugo. Y entonces lo supe, nunca estuvo lejos. Siempre había estado allí, observando, esperando. Lo peor de Tinder no es que puedas encontrarte con alguien que no es quien dice ser. Lo peor es que, una vez que haces el match equivocado, escapar puede no ser una opción. Siempre he tenido mala suerte con las citas. Después de la última, en la que el chico decidió que era una buena idea llevarme a conocer a su madre en la primera salida, decidí darle un descanso al mundo de las relaciones. Pero, por supuesto, eso no duró mucho. Unas semanas después, mis amigas insistieron en que probara Tinder. Al principio, me resistí, pero eventualmente cedí. Lo admito, había algo extrañamente divertido en deslizar a la izquierda y a la derecha. No tenía grandes expectativas. Siendo realista, esperaba más fracasos, como aquel tipo que compartía fotos con su madre,
pero algo en Tinder me enganchó. Después de unos días de usarlo sin mucha seriedad, apareció un perfil que me llamó la atención. Su nombre era Álvaro. La foto de Álvaro era, sin exagerar, perfecta. Un rostro simétrico, ojos oscuros y penetrantes, y una sonrisa que te hacía pensar que conocía todos tus secretos. Su biografía era escueta, aficionado al cine, la música y las conversaciones profundas. Si buscas algo real, aquí estoy. Era justo lo que necesitaba leer después de las insípidas descripciones que había visto. Aficionado a los videojuegos, buscando aventuras, sin drama, solo diversión. Pero él parecía diferente. Deslicé a la derecha, sin mucha esperanza de que me correspondiera. Pero para mi sorpresa, hicimos match. No pasó mucho tiempo hasta que me escribió. El mensaje era simple: hola, Sara. Me encanta tu perfil. ¿Te gusta el cine? A partir de ahí, la conversación fluyó como el agua. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Hablábamos de todo, nuestras películas favoritas, música, libros, hasta compartimos nuestras peores citas. Álvaro era un misterio encantador. Cada respuesta suya era astuta, pero nunca revelaba demasiado. Después de unos días de chatear, me sugirió que nos viéramos en persona. Mi intuición me decía que quizás era demasiado pronto, pero algo en su forma de hablar me hacía confiar en él. Nos encontramos en una cafetería céntrica un sábado por la tarde. Cuando lo vi, fue como si todo el aire se esfumara de la habitación. Álvaro era incluso más guapo en persona. Llevaba una chaqueta de cuero negro, y cuando me sonrió, sentí que todo mi cuerpo se relajaba. La charla fue fácil, fluida. Pasamos horas allí, perdiendo la noción del tiempo. Después de esa primera cita, todo fue demasiado bien, casi como si estuviera en una película romántica. Las citas continuaron, y cada vez me sentía más conectada con él. Pero había algo extraño. A veces, en medio de la conversación, su mirada se tornaba distante, casi como si su mente vagara a otro lugar. No le di mucha importancia al principio, pero con el tiempo, esos momentos empezaron a volverse más frecuentes. Una noche, mientras estábamos en mi departamento, quise hacerle una broma y le pedí que me mostrara su teléfono, ya que nunca lo había visto usarlo. Siempre decía que prefería vivir el momento y no estar pegado a las redes sociales, lo cual en teoría me parecía admirable. Pero esa noche, quería ver si tenía alguna app de música rara o algo por el estilo. ¿Qué tienes ahí?, pregunté con una sonrisa. Su expresión cambió rápidamente, de una tranquila diversión a una tensión palpable. No me gusta que toquen mis cosas, respondió con un tono mucho más frío de lo que esperaba. Me reí nerviosa, pero el ambiente en la habitación había cambiado. Cuando lo vi tan protector con su teléfono, una pequeña alarma comenzó a sonar en mi cabeza, aunque intenté ignorarla. Todos tenemos cosas privadas, pensé. Las semanas pasaron, y aunque mi relación con Álvaro seguía siendo buena, esa tensión sobre su teléfono persistía. Lo notaba cada vez más distante, más cauteloso. En una ocasión, llegó a cancelar una cita de último minuto con la excusa de que tenía asuntos personales que atender. Me intrigaba, pero decidí no presionarlo. Sin embargo, una noche mientras estaba con mis amigas, todas comentaban lo afortunada que era por haber encontrado a alguien como Álvaro. Mientras ellas seguían hablando, algo me inquietó, algo que no había notado hasta ese momento. Ninguna de ellas había conocido a Álvaro en persona. Les había mostrado fotos y les había contado sobre nuestras citas, pero no había ninguna prueba de su existencia fuera de mis palabras y las imágenes que él me enviaba. Una de mis amigas, Julia, me miró con curiosidad. ¿Sabes que puedes buscar a las personas por sus fotos en internet?, me dijo. Me reí, pensando que era una tontería, pero la idea quedó flotando en mi mente. Esa noche, decidí buscar en Google una de las fotos de Álvaro, solo por curiosidad. Subí su imagen a la función de búsqueda de imágenes inversa.
Lo que encontré me dejó helada. La imagen de Álvaro pertenecía a un modelo italiano llamado Marco Bonetti. Era la misma foto, exactamente la misma, pero con un nombre completamente diferente. Mi corazón se aceleró. Intenté justificarlo, tal vez Álvaro había usado una foto falsa por seguridad o algo así. Pero mientras mi mente intentaba calmarme, algo en mi estómago me decía que esto no estaba bien. Decidí confrontarlo. Le escribí un mensaje directo, pero no obtuve respuesta. Intenté llamarlo, pero su número estaba fuera de servicio. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pasaron días, y no supe nada de él. Empecé a investigar más. Busqué su nombre en todas las redes sociales y bases de datos que pude encontrar. No existía ningún Álvaro que coincidiera con su descripción en la ciudad. De hecho, cuanto más buscaba, menos encontraba. Me sentí atrapada en una pesadilla. Una noche, decidí ir a la policía. Aunque no tenía pruebas sólidas, les mostré las conversaciones, las fotos falsas y les expliqué lo que estaba sucediendo. Al principio, no me tomaron muy en serio, pero una oficial, más joven y empática, pareció interesarse en mi caso. Me pidió que le enviara todos los detalles que tuviera. Pasaron varios días sin novedades. Pensé que, tal vez, todo había terminado. Pero entonces, una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo siento, Sara. Necesito verte una última vez. Mi corazón se detuvo. Era Álvaro. O quien fuera que estuviera detrás de esa máscara. Contra mi mejor juicio, respondí. Quería respuestas, quería saber quién era realmente. Me propuso encontrarnos en un parque a las afueras de la ciudad. Mi instinto gritaba que no fuera, pero mi curiosidad era más fuerte. Llegué al parque justo cuando el sol comenzaba a ponerse. No había nadie a la vista. Mi corazón latía con fuerza, y cada sombra parecía moverse de manera extraña. De repente, lo vi, de pie bajo una farola, con las manos en los bolsillos. Parecía el mismo Álvaro que había conocido, pero su expresión era completamente diferente. Era fría, distante. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. Él me miró por unos segundos y luego habló, pero no con el mismo tono cálido que solía tener. No deberías haberme buscado, Sara. Esto no tenía que ser así. Retrocedí un paso, pero él avanzó lentamente. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero estaba paralizada. Tú no sabes quién soy en realidad. Nadie lo sabe. Lo he hecho antes, y nadie nunca sospecha. Pero tú tenías que investigar, ¿verdad? ¿Qué has hecho antes? Mi voz apenas era un susurro. He tenido muchas vidas, muchas identidades. Nadie me encuentra porque siempre me adelanto. Pero cometí un error contigo. Te dejé acercarte demasiado. De repente, me di cuenta de que no estaba tratando con un hombre normal. Él no solo mentía sobre su identidad, era algo mucho más oscuro. No puedo dejar que sigas con tu vida, sabiendo lo que sabes, dijo, avanzando otro paso. Retrocedí, lista para correr, pero antes de que pudiera moverme, sentí un dolor agudo en el cuello. Todo se volvió borroso. Caí al suelo, y lo último que vi antes de perder la conciencia fue su rostro, deformado en una mueca de satisfacción. Desperté en un lugar oscuro, atada a una silla. Intenté gritar, pero mi voz era débil. Álvaro, o quien fuera, estaba frente a mí, mirándome con una calma inquietante. No eres la primera, dijo, y no serás la última. Mis manos temblaban mientras intentaba liberarme, pero no había escapatoria. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, que este sería el fin. Pero en lo profundo de mi mente, una idea seguía repitiéndose: ¿cuántas otras personas habrían caído en esta trampa? ¿Cuántas más estarían condenadas a desaparecer en manos de un hombre que nunca fue real?
Y lo más aterrador de todo, nadie nunca lo sabría.